El mensaje de hoy el título es una pregunta. La pregunta es, ¿me tengo que bautizar? ¿Me tengo que bautizar? Pregúntale al que está al lado suyo, ¿me tengo que bautizar? Yo me acuerdo recién llegado a Dunklin, ahorita estábamos hablando, me dijeron, hay que estar a las 7 de la noche, ese fue el segundo día, hay que estar a las 7 de la noche en tal sitio para una reunión. Y yo pregunté, ¿es obligatorio? Y me dijeron, únicamente para los que no quieren ir. Ese fue Wayne, el director. O sea, y yo me tomaba un par de segundos, ok, yo tengo que estar. Entonces, ¿me tengo que bautizar? ¿Es obligatorio únicamente para los que no se quieran bautizar? Hemos estado hablando de obediencia, hemos estado hablando de autoridad espiritual, nuestra autoridad, el poder de Dios manifestado en nuestra vida viene como resultado de nuestra obediencia al Señor. Estuvimos hablando hace 15 días que todas las cosas Dios la ha puesto bajo los pies de Cristo. Si nosotros queremos que realmente que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, que podamos orar y ver milagros ocurrir, ver milagros manifestarse en nuestra vida, eso vendrá como resultado de nuestro sometimiento por completo a Dios, ¿verdad? Y el tema de hoy, el mensaje de hoy, lo que hoy estamos celebrando aquí, tiene que ver con ese llamado que Dios nos está haciendo a obedecerle, a obedecer su iglesia. Entonces, hoy quiero pedirles que por favor me presten atención porque esto nos compete a todos. Y es importante que entendamos qué significa todo esto del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Recibieron las notas? Ahora su merced dijo que ya habían llegado. Literalmente es una ceremonia, ¿verdad? Como la vamos a ver hoy, ustedes van a ser testigos de ella, en la que una persona, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es sumergida en el agua. Y eso tiene un propósito que lo vamos a ver ahorita. Bautismo, la palabra bautismo viene de una palabra que es baptizo, que literalmente significa sumergir, ¿ok? Por eso bautizamos de esta manera, porque este es el modelo bíblico. ¿Por qué es tan importante bautizarse? Esto es importante que lo entendamos porque desafortunadamente hay muchos cristianos que tienen 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años de ser cristianos y nunca han tomado la decisión de bautizarse. Entonces lo primero que tienen que entender, o que todos como iglesia debemos entender, es que hay que bautizarse porque es una orden. Diga conmigo, una orden. ¿Quién sabe lo que dice la Gran Comisión? En Mateo capítulo 28, versículo 19. Esta fue la última instrucción que Dios le dio a sus discípulos. Y les dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. O sea que bautizarse, vayan no suena como una sugerencia ni un favor que está pidiendo, vayan, es imperativo, es una orden que Cristo le dejó a su iglesia. Y parte de la orden es, presenten el Evangelio, compartan las buenas noticias de salvación, que ellos se conviertan en mis discípulos y bautícenlos. Forma parte de la orden de la Gran Comisión. Tan pronto una persona, y eso lo vamos a ver hoy con suficiente evidencia bíblica, tan pronto una persona, este es el llamado de Dios, esta es la orden, tan pronto una persona se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo como el Salvador, como su único y suficiente Salvador, recibe el regalo de la vida eterna, recibe el regalo de la salvación, el Espíritu Santo entra a morar en esa persona. ¿Cuántos ya tuvieron esa experiencia? Ok, escuchen esto. De acuerdo con la Gran Comisión, la primera orden que hay que obedecer tan pronto una persona recibe el regalo de la salvación es bautizarse. Estamos hablando de obediencia básica. Hoy tenerte aquí me tiene los recuerdos dando vueltas y me acordé que cuando una persona, muchas personas o muchas familias anhelan que sus familiares, llámese esposo, hijo, papá, etcétera, que tiene problemas de droga, pueda entrar a Dunklin, ¿verdad? Entonces,
eh, muy frecuentemente una esposa llega afanada o llama afanada diciendo: yo necesito que por favor abran un cupo para mi esposo. Entonces la persona que contesta el teléfono en Dunklen le dice a la esposa: dígale a su esposo que llame. Entonces normalmente la respuesta es: él no está dispuesto a llamar. Entonces lo que viene de vuelta de parte de la persona que contesta en Dunklen es: si su esposo no está dispuesto a llamar, no está listo para el programa. Porque doblegar su orgullo, agarrar el teléfono y hacer una llamada va a ser lo más fácil que va a tener que hacer si quiere que su vida sea transformada. Si no está dispuesto a hacer lo más fácil, entonces no va a durar aquí ni un minuto. Es obediencia básica. Pues más o menos de esto estamos hablando con respecto al bautismo. Es un acto, se supone que es el primer acto de obediencia a Dios. Por gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros, obedecemos todo lo que Él nos dice, y entonces lo primero que debimos haber hecho o debemos hacer es bautizarnos. Pregúntale al que está al lado suyo: ¿ya te bautizaste? Hoy 12 personas dijeron: sí, estoy listo. Levánteme la mano todos los que se van a bautizar hoy, por favor. Están todos aquí lindos, uniformados, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir: Jesucristo es mi Señor? Levánteme la mano. No, pero yo quiero escucharlos. Diga conmigo: Jesucristo es mi Señor. ¿En serio? ¿Qué se supone que hace un Señor? Da órdenes, ¿verdad? Y se supone que nosotros entonces obedecemos. Podemos decir que Cristo es Señor de nuestra vida y todavía no hemos cumplido con la primera orden que nos dio. Él le dijo a sus discípulos: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y ustedes no hacen lo que yo les digo? Dígale desobediente. No, mentira, no le diga nada. 4 razones por las que una persona, un cristiano, no se ha bautizado. La primera, porque puede decir, no entiende lo que significa el bautismo, no entiende este asunto que es una orden. ¿Y cuál es la gran, acaso es la gran cosa? Pues sí, es la gran cosa. Estamos hablando de, y ahorita lo vamos a explicar mejor, es el primer acto de obediencia, pero además es un simbolismo y una identificación con Cristo. Ya lo vamos a explicar ahora. Segundo, otro motivo por el que una persona puede no haberse bautizado: porque están más comprometidos con algún tipo de tradiciones de donde vienen. Por ejemplo, muchos de nosotros venimos del catolicismo, ¿verdad? Muchos de nosotros somos la primera generación cristiana de nuestras familias. Y algunos dicen: no me tengo que bautizar porque ya me bauticé. Me bautizaron cuando era un bebé. A mí me bautizaron cuando era un bebé. Entonces ya no me tengo que bautizar. No es cierto. Porque estamos diciendo que el primer acto de obediencia después de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador es bautizarnos. En el momento en que un bebé fue bautizado, no reconoció nada. Es más, su voluntad no estaba en juego. Al bebé no le preguntaron si había que bautizarse. Entonces, todos aquellos que fueron bautizados como bebé, como en mi caso, y nunca tomaron la decisión de bautizarse porque no entendían lo que estaba ocurriendo. Escúchame, familia, no importa que se hayan bautizado 1000 veces como bebés o que hayan nacido en el mar, tienen que bautizarse. Ahora que son salvos, tienen que bautizarse. Amén. Y otro motivo por el que muchos no se han bautizado es el orgullo. ¿Cómo así orgullo? Anda, ¿qué van a pensar de mí? A mí no me gusta que me vean mojado. Se me va a dañar el peinado. Se me va a correr el maquillaje. Aprendan de mí, yo no pienso en lo del peinado. Hace mucho tiempo dejé de pensar en eso. Eso ya me tiene sin cuidado. Orgullo. Quiero que sepa que todo el mundo se imagina cómo se va a ver mojado. Y ese no es el problema. Quiero que sepa que hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo. Así como los cielos fueron abiertos
y se escuchó una voz cuando Jesús estaba bautizando en el Jordán. ¿Qué dijo esa voz? La voz del Padre acerca de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien me encuentro complacido. Imagínense el gozo del Padre Celestial diciendo: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, ha decidido obedecerme, mi bendición está sobre su vida. Así que diga conmigo: espíritu de orgullo, fuera de aquí. Y tal vez el último motivo por el que muchas personas o algunas personas no han tomado la decisión de bautizarse es porque nunca han, a pesar de todo lo que han escuchado, porque han escuchado acerca del bautismo, realmente no tienen una convicción aquí adentro del Espíritu Santo de que están pecando. Y eso pudiera significar una cosa: realmente todavía no son cristianos. El Espíritu Santo posiblemente no está habitando en sus corazones todavía, ¿verdad? Y por eso no tienen esa convicción. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo de Dios como resultado del regalo de la salvación, cuando peca, si experimenta a lo que se llama convicción de pecado, y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si usted no tiene eso, muy posiblemente usted no ha experimentado, no ha recibido el regalo de la salvación. Amén. Pero no se preocupe, que hay esperanza. ¿Qué es el bautismo? También ya dijimos que es una ceremonia donde una persona se sumerge en el agua, ¿verdad? Pero es una declaración pública de nuestra fe. Es decirle, a ver, levánteme la mano todos los que han recibido el regalo de la salvación. ¿Usted está convencido que qué regalo es el regalo más maravilloso que vamos a experimentar o a recibir por el resto de nuestra vida? Imagínense que por nuestra condición de pecadores, el día antes de recibir el regalo de la salvación, cuando se acabaran nuestros días aquí en la tierra, ¿en dónde íbamos a terminar viviendo nuestra eternidad? En el infierno. En el infierno. Y como resultado del regalo de la salvación, no vamos para el infierno. Vamos a vivir una eternidad con Dios en el cielo. Entonces, declarar públicamente: yo soy un pecador, ese es el bautismo. Yo declaro públicamente: soy un pecador que he sido perdonado por mi Señor. Cristo murió en una cruz por mí, me ofreció y yo recibí el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Y ahora quiero declarar públicamente que soy un hijo de Dios, que formo parte de la iglesia de Jesucristo, que formo parte de la familia de Dios. Y lo declaro públicamente. Si yo no estoy interesado en hacer eso, porque a mí no me interesa formar parte de la fuerza pública de Cristo, yo soy más bien del servicio secreto de Dios, que nadie se entere que yo soy cristiano. Hay algo que no está bien aquí en el corazón. Yo no puedo, si yo entiendo lo que Cristo hizo por mí, yo no me puedo avergonzar de mi Señor Jesucristo. Es linda. Amén. Así es, mi amor. Amén. Es como cuando una persona se casa, un hombre se casa y se pone un anillo, ¿verdad? Y ese anillo es una declaración pública de que ese hombre no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a su mujer. Imagínense yo casado y después de 5, 6, 7, 20 años que nadie se haya enterado que yo soy esposo de mi esposa. ¿Cómo se sentiría ella? Al andar con mi anillo, entonces yo estoy declarando que yo soy esposo de mi esposa. Al bautizarnos, el bautizarnos es como cargar ese anillo, ¿verdad? Y declarar públicamente a quién le pertenezco. Diga conmigo: yo le pertenezco. No, pero vamos con todo. Yo le pertenezco a mi Señor Jesucristo. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Bella Ruiz dice: soy un soldado del ejército del Dios Altísimo. Tremendo. Estoy leyendo del chat de YouTube. Entonces no solamente es un símbolo, ¿verdad? Es una declaración pública, pero además, al sumergirme en las aguas y al salir de las aguas, me estoy identificando con Cristo. Quiero pedirles que por favor busquen en sus notas o en sus Biblias Romanos capítulo 6.
Romanos capítulo 6. Ya no me voy a demorar mucho porque vamos manos a la obra, ¿ok? Romanos, y ahí sí te subes, Juancho. Romanos capítulo 6, versículo 1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer los 5 primeros versículos del capítulo 6 y dice así. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Dice el versículo 3, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos, esa palabra es clave, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos, este es el simbolismo, y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. O sea, al sumergirnos, está siendo representada nuestra muerte y sepultura junto con Cristo. Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, al salir de las aguas, se está representando esa vida nueva por la que Cristo murió en la cruz por mí para ofrecérmela. Entonces, al sumergirnos, ¿qué está quedando representado? Diga conmigo, muerte y sepultura, como la de Cristo. Y al salir del agua, una vida nueva. Diga conmigo, una vida nueva. ¿Cuántos tienen aquí una vida nueva? Wow, tremendo. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. La versión The Message en inglés de la palabra, yo hice una traducción al español, dice: cuando fuiste sumergido, dejaste la tierra vieja donde reinaba el pecado. Queda ahí sumergida. Cuando saliste del agua, entraste a una nueva tierra donde reina la gracia. Una nueva vida en una tierra nueva. Tremendo. Colosenses 2:12 dice, hablando de lo mismo, nos unimos a Él al bautizarnos. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Amén. ¿Está claro eso? Entonces hemos explicado varias cosas. Ahora, otro punto importante. ¿Tengo que bautizarme para ser salvo? Diga conmigo, no. No tengo que bautizarme para ser salvo. Y esto necesito que hoy quede claro, porque hay muchos creyentes, muchos pastores que predican que es necesario recibir el regalo de la salvación, ¿verdad? Pero además hay que bautizarse para que quede completo el paquete de la salvación. Y uno de los pasajes en los que se fundamentan para decir esto, y hoy vamos a aprender un poquito, está Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice así, escuchen esto: el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, ¿qué pareciera? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántas cosas? 2, creer y bautizarme. Pero el que se niega a creer será condenado. Aquí hay una palabra operativa, ¿verdad? Que es creer, no bautizarse. ¿Qué es una palabra operativa? Es la que recibe todo el énfasis en una oración. Si hubiera dicho, el que crea y sea bautizado será salvo, ¿verdad? Pero si además dijera, pero el que se niega a creer y no sea bautizado, entonces no será salvo o será condenado. Pero dice claramente, el que se niegue a creer será condenado. Lo que demuestra entonces claramente, y como lo vamos a ver ahora en suficiente evidencia del Nuevo Testamento, que hay que creer, y ahí es donde recibimos el regalo de la salvación, y como resultado, porque venía junto, así era en la iglesia primitiva, como resultado de haber creído, entonces me bautizaba.
como mi primer acto de obediencia a Dios después de haber recibido el regalo de la salvación. Entonces, el tema de la frase del versículo, el tema central es creer, no bautizarse. ¿Ok? ¿Cuándo debo ser bautizado? Salmo 119, versículo 60 dice: me apresuraré sin demora a obedecer tus mandamientos. O sea que el que no se ha bautizado y hoy está escuchando esto, ¿cuándo tiene que bautizarse? Diga conmigo, ya mismo. No, para mañana es tarde. Si mi papá me llama y me dice, te espero en mi casa tal día a las 7 de la noche y yo aparezco al día siguiente a las 10 de la mañana, ¿eso es obediencia o desobediencia? Para obedecer es ya mismo cuando me dijeron, inmediatamente. Si yo no vivo una vida de obediencia a Dios, entonces mi vida no la está gobernando Él, mi vida la está gobernando, como le enseñamos nosotros aquí en Canaán, mi carne. Las mejores estrategias de mi vida en las que fundamento todas mis decisiones, la terminología bíblica de mi carne es mi sarc. Y no es bueno vivir nuestra vida fundamentados en nuestro sarc. Porque dice también el apóstol Pablo que el que vive con su mente puesta en las cosas de la carne, su vida termina en muerte. Ese es un camino que termina en muerte. Mas los que viven con su vida sometida al Espíritu de Dios, a las cosas espirituales, ese camino produce vida. Entonces tenemos que obedecer. En tiempos bíblicos no existía tal cosa como recibes el regalo de la salvación y entonces cuando quieras, si quieres, te bautizas. La orden era, recibes el regalo de la salvación y te bautizas. No existía cosas como, vamos a hacer un curso el viernes por la noche para que ustedes entiendan de qué se trata. No, el asunto no es de entender, el asunto es de obedecer. Es que necesitamos motivar a la iglesia para que entonces sean inspirados para que se bauticen. Esa es la versión 2023. Al principio en la iglesia primitiva era, recibiste a Cristo en tu corazón, te bautizas y punto final. Qué tremendo. No es que a mí no me gustó la enseñanza del pastor Tony porque no me quedó claro. Ahí hay mucha carne. Hay demasiado. El que mucho tiene que opinar no obedece. Cuando hay mucho pero, cuando hay mucho argumento, es el que tiene mucho argumento, es el que menos obedece. Entonces, con mucho respeto, dígale a la persona que está al lado suyo, ¿estás escuchando? Dios nos está hablando hoy. Dios nos está hablando. Escuchen esto, y ya voy a terminar. Escuchen esto. Hechos capítulo 2, ya présteme atención, no se desquiten, ya era un comentario ya, mírenme rapidito. Hechos capítulo 2, versículo 36. La historia, el contexto es, vino el día de Pentecostés, ¿verdad? Se manifestó el Espíritu Santo, todos terminaron hablando en diferentes lenguas, ¿verdad? El Espíritu Santo cayó sobre cada uno de ellos y vino el primer sermón de Pedro. Entonces, al final de ese sermón, dice en el versículo 36 de Hechos 2, este es Pedro hablando, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está predicando el evangelio. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Compungidos es que vieron su condición de pecadores, ¿verdad? Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Entonces, los que habían recibido su palabra, la palabra que predicó Pedro ese día, el evangelio, las buenas noticias de salvación,
Los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y escuchen esto. Y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 almas. 3,000 personas recibieron a Cristo. ¿Y cuántos se bautizaron? Que levanten hermanos los que se van a bautizar hoy, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 personas. Gloria a Dios que no son 3,000 porque aquí no vamos a terminar a la 1. Ese día hubo trabajo, Pastor Tony. Ese día hubo trabajo. Hechos capítulo 8, versículo 12. Familia, escuchen esto. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios. Estaba predicando el evangelio. Y ellos creyeron acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado de haber creído, se bautizaron muchos hombres y mujeres. ¿Cuánto tiempo pasó desde que creyeron hasta que se bautizaron? Nada. Como resultado de haber creído, se bautizaron. Hechos capítulo 10, versículo 47. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Hechos 16, versículo 14. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, hablando de los discípulos de Jesús, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba el mensaje de la salvación, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Recibió el regalo de la salvación. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. ¿Ven el patrón? Recibo el regalo, soy salvo y me bautizo. Pero miren esta es la última. Hechos 16:30. Estaban Pablo y Silas presos. Y ustedes recuerdan muchos la historia. Comenzaron a alabar al Señor y se armó la revolución, vino el temblor, fueron abiertas todos quedaron sueltos, ¿verdad? Llegó el carcelero todo preocupado pensando que se habían escapado. Entonces les dijo, pensó que iba a tener que suicidarse. Y entonces ellos le dijeron, no te preocupes, no te mates, nosotros estamos aquí. Versículo 30. Después los sacó y les preguntó, señores, este es el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Versículo 33. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Y al día siguiente, como a las 9:45 de la mañana, entonces, ¿qué hora era? ¿Qué hora era? Versículo 33. Era en algún momento de la noche. A esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Diga conmigo, enseguida. Agua fría como esta. Agua fría como esta, gloria a Dios. Ese es el patrón registrado en la palabra, de inmediato. Entonces llegó el de inmediato para 16 personas que están listas a declarar públicamente que Jesucristo es el Señor de sus vidas, su único y suficiente Salvador, y no se avergüenzan de quién es Él y de lo que Él ha hecho. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por estas vidas, por favor? Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.